Ay, alto gallo. Hola muchacho, hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Y justo de eso vengo a hablar. A ver, ¿cómo es que pasé de subir 5 o 4 videos al mes a subir uno, con suerte? La respuesta es obvia, pero si alguno no la sabe, se llama falta de interés y también cansancio. En lo personal, amaba a FNF. Y digo amaba porque podía pasar 3 4 horas al día jugando, pasándome muchos mods para mejorar o entretenerme simplemente. Pero al principio se entretenía. Después de un año ya te cansa. Y eso me pasó con YouTube. Empecé a subir videos porque amaba los videos de Betatsius y me gustó por mucho tiempo. El editar los videos me entretenía mucho, pero sentía que era poco esfuerzo para mucho apoyo, así que empecé a hacer jugable mis covers. Y ahí empieza mi mejor momento en YouTube, en mi opinión. Con las covers jugables me introduje en la programación. Mucha gente que yo considero buenos creadores de contenido me conocieron por estos videos, especialmente por el video de Betatsu Trouble, que por más que los haces no sean de buena calidad y la cover tampoco es la mejor, es un video que me costó mucho y me ilusionó mucho que gente como Vitor Neona y Dosharab la hayan visto. Y yo creo que esa era mi motivación. Ay, yo creo que esa era mi motivación. Hacer buen contenido para que a la gente le guste y así sentirme incluido en una comunidad. Y esto se reforzó mucho más cuando Víctor me invitó al server de creadores de covers. En serio, ese día casi me muero de la emoción. Pero si me gustaba tanto hacer los videos y hacer mi propio Statue Mod, ¿por qué lo dejé? ¿Fue culpa del juego? Sí, pero no. A ver, como dije, fue el cansancio y la falta de interés que me alejó de YouTube. Pero no fue completamente culpa del juego. Primero, mi interés en el juego y juegos de ritmo en general. Me dejaron de entretener los juegos de ritmo a lo largo del año, entonces si ya no quería entrar a FNF para jugar, mucho menos iba a meterme a hacer videos o a programar una nueva cover. Segundo, Francia. Tercero, la escuela. La escuela a la que voy lamentablemente me saca mucho tiempo y me pasa algo parecido a lo del primer punto. Con suerte tenía 2 horas para sentarme a hacer algo que no sea la escuela y esas 2 horas las podía usar en hacer videos o jugar otros juegos. Y sinceramente me entretenía mucho más jugar a otros juegos. Cuarto, Cuarto, la falta de originalidad. Esto se resume en que me sentía uno más del montón. Y era verdad, mi contenido lo podías encontrar en otro canal de FNF. Quería cambiar el contenido agregando animaciones, nuevas secciones, remixes, mashup y muchas cosas. Pero volviendo al punto 3, no tenía tiempo para practicar y hacer cosas de calidad para agregar en las covers. Así que no fue solo el juego por lo que dejé de hacer videos, sino que fueron varios factores más la falta de updates e interés lo que me alejaron de este hermoso juego de ritmo. Para terminar el video les quiero decir que en la descripción hay un link a una carpeta de Drive que tiene todo mi contenido de FNF. Cosas como covers, covers canceladas, archivos del Animate y más. Por último quiero agradecer a la gente de esta comunidad. Ya sean creadores de contenido como Snake, Victor y la Neogang o subs que algunos me mandaban mensajes en DS e incluso me hicieron fanarts. En serio, muchas gracias. Y ahora este canal va a quedar inactivo. Lo voy a usar para publicar cuando abra los dos canales que tengo pensado hacer en unos meses. Uno de contenido random y el otro de música capaz. Dudo volver a subir videos. Y si vuelvo seguro ya nadie se acuerda de mí o FNF ya no existe. Pero bueno, antes de terminar les dejo un recopilatorio de mis videos. Y bueno, nada. Muchas gracias por todo lo que me dieron, muchachos. En serio lo agradezco. Nos vemos.
Beep.